Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Queridos hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy en esta tarde queremos transmitir un mensaje de aliento para su vida, para su corazón. Y quiero que antes de iniciar este mensaje, oremos y le agradezcamos a Dios por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar delante de tu presencia, de poder, bendito Dios, entrar al lugar santísimo y poder saber que solo tú tienes, Señor, palabras de aliento, palabras de vida, esas palabras, Señor, que necesita aquel que está sediento, Señor. Nosotros somos sedientos de ti. Necesitamos, Dios mío, beber de las fuentes de agua, Señor, de vida. Hoy en esta tarde, Señor, queremos que tú nos hables a través de este mensaje y te pedimos, Dios mío, Padre, que seas, Señor, tú supliendo las necesidades internas de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Y hoy vamos a dar un pequeño bosquejo, una pequeña reflexión en base a lo que Dios nos habla en las Escrituras. Bueno, cuando vamos a Mateo, capítulo 14, el verso 13 dice lo siguiente. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie, desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Cuando nosotros leemos este pasaje de las Escrituras, vemos que Jesús estuvo en un monte, y alrededor de ese monte habían más de, dice 5,000 hombres, sin contar obviamente mujeres y niños. Pues cuando yo veo este mensaje y lo que Mateo escribe respecto a esta obra portentosa que realizó el Señor Jesucristo, veo que Jesús sigue aún teniendo ese mismo poder que tuvo hace más de 2000 años para hacer prodigios y milagros. Él no ha dejado de ser lo que Él es decir, Él es omnipotente, es todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él es un Dios soberano. Cuando la palabra del Señor nos dice que estaba Jesús oyendo y escuchando lo que los discípulos hablaban, dice que Él se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Recuerden ustedes que antes de eso Jesús había escuchado que se había anunciado la muerte de Juan el Bautista, es decir, ellos sabían que Jesús tenía que recibir esta noticia y fueron y le dijeron que él había sido muerto. Entonces, ustedes saben muy bien que Jesús tuvo una excelente amistad con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de justicia que vino y anunció
acerca del ministerio terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Jesús va al desierto, se aparta y bueno, el fin es que Jesús se aparta porque quería tener comunión con su Padre y quería él fortalecerse internamente, buscando la ayuda y la dirección del Padre. Y no con esto quiere decir que Jesús, por ser el 100% hombre, por ser 100% Dios, no necesitó del Padre. Esto es una ilustración para hacernos entender que Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado, es decir, de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin embargo, una gran multitud de personas siguieron a Cristo Jesús. Y el verso 14 de Mateo 14:14 dice que Jesús salió y dice que no había una pequeña multitud, sino aquí dice las Escrituras, una gran multitud salió. Y lo precioso de esto es que Jesucristo, al mirar esta multitud, no es que él se encolerizó, tuvo iras, se preocupó, sino que dice que tuvo compasión de ellos. Una de las características de Jesús es que él era compasivo cuando estuvo en su ministerio terrenal hace más de 2000 años con los que le seguían. Pero también Jesús hoy sigue siendo compasivo con la multitud. La pregunta es, ¿qué representan las multitudes? Aquí vemos una multitud donde existió diferentes clases de intereses en esa multitud. Muchos de esa multitud siguieron a Jesús porque verdaderamente lo amaban. Otros siguieron a Jesús solo por los milagros, por los prodigios. Otros por otras intenciones. Incluso habían infiltrados allí escribas, maestros de la ley, fariseos, que querían ponerle una trampa a nuestro amado Señor para matarlo. Jesús, como Dios, él sabía que había esta clase de personas en medio de esa multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sin embargo, notamos aquí cuando dice que él tuvo compasión de la multitud, el amor directamente universal que Dios tiene para con su creación, que Dios tuvo para con esta gran multitud. Entonces, vemos también detrás de este amor universal, vemos también una gracia universal. Ustedes saben que en las Escrituras dice que Dios no desea que el impío se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y dice que el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Mas, sin embargo, dentro de la omnisciencia y del conocimiento de Dios, que por cierto es un conocimiento tremendo, ilimitado, aún desde antes de la eternidad pasada, el Señor, Él sabía quiénes se iban a salvar, pero también quiénes lo iban a rechazar. Mi pregunta en esta tarde es, ¿usted cree que Jesús desea que el impío se pierda? Déjeme decirle que no. Mucha gente religiosa piensa que una persona que vive en pecado, que se apartó de Dios, que hizo cosas horribles, no se merece volver directamente y tener esa comunión y ese encuentro precioso con el Señor. A veces nosotros los seres humanos somos tan egoístas que queremos directamente excluir a muchas personas cuando vemos que nos han hecho mucho daño o vemos que han sido de mala influencia. Queremos que ni siquiera se acerquen a la puerta de nuestras congregaciones. Pero Cristo no trabaja de esa manera. La compasión que demostró Jesús aquí es un reflejo del amor de Jesús al impío, dándole oportunidad en su vida para que él venga al conocimiento de Cristo, es decir, venga y se arrepienta de todo corazón de sus pecados y confiese que Jesús es Señor y Salvador. Mire que el verso 15 nos habla de un acontecimiento que se dio en ese momento, porque ya estaba anocheciendo, pero se acercan los discípulos a Jesús y le dicen: el lugar es desierto y la hora ya está pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí nos encontramos con un problema que tenían los discípulos. ¿Cuál era? La incredulidad que había en ellos. ¿Por qué? Porque con anterioridad ustedes pueden darse cuenta que los discípulos estuvieron con Jesús. Ellos vieron que Jesús convirtió el agua en vino. Ellos vieron que Jesús ellos vieron que Jesús directamente levantó a un muerto, a Lázaro. Ellos vieron que Jesús sanó directamente a leprosos, a paralíticos, a ciegos, a cojos. Y viendo aún estas señales, estos milagros, ellos en ese momento no creían que Jesucristo tenía la capacidad para poder sostener y ayudar a esa gran multitud. Déjenme decirles algo. A veces nosotros actuamos como los discípulos. Somos incrédulos después de haber visto la mano de Dios en nuestra vida, después de ver cómo el Señor nos libró de la condena eterna, después de haber visto cómo Dios nos ha sostenido hasta este momento. Muchas veces cuando se presentan circunstancias difíciles, dudamos. Pero precioso es Dios que nos recuerda que en medio de la incredulidad, en medio de la duda, hay alguien que tiene el control de todas las cosas que estamos nosotros atravesando. El Espíritu Santo nos recuerda y nos avergüenza en primer lugar. Nos avergüenza para que nosotros nos volvamos a Cristo. El Espíritu Santo nos convence que hemos pecado con este pecado de incredulidad. La incredulidad, la duda es pecado ante los ojos de Dios. Y a Dios no le agrada la incredulidad, Él detesta la duda. Mas sin embargo, cuando somos expuestos e iluminados por el Espíritu Santo, al mirar nuestra incredulidad, nosotros nos volvemos de nuestro corazón y empezamos a ejercitar nuestra fe en las promesas de nuestro amado Señor. Mire que en ese momento los discípulos no estaban totalmente seguros en que Cristo Jesús estaba allí para poder sostener a esa multitud. Por eso le dicen, despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Pero me gusta lo que sigue. Y cómo Jesús, con su sabiduría, los introduce a los discípulos a que ellos puedan a que ellos puedan ver su condición y que ellos puedan entender que estaban en ese momento fallando, estaban pecando y que necesitaban saber que Cristo era aquel que tenía el poder para solucionar en ese momento el problema. ¿Cuál era el problema que en ese momento se presentó? Falta directamente de sustento para la multitud. Amigo que me escuchas, hermano, déjame decirte que Jesús tiene poder para sostenerte. No importa los problemas, las dificultades que estés atravesando en diferentes áreas de tu vida. En el área espiritual, si te sientes seco, si te sientes vacío, déjame decirte que Cristo tiene fuentes y manantiales grandes para poderte dar a ti a beber. Si de pronto tu necesidad es emocional, sentimental, afectiva, déjame decirte que Cristo tiene el poder para poder llenar esas áreas de tu vida. El Señor quiere que tú te deleites en Él, pero para ello tú tienes que entregarte totalmente sin reservas a Cristo, rendir tu vida a Él, abrir tu corazón y dejar que Él obre en ti, que Él opere en ti. Jesús tiene poder para solucionar los problemas que están atravesando sus hijos. Él está bajo el control absoluto de todo lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Sea que estemos viviendo tiempos de refrigerio, pero también sea que estemos pasando por el valle de las pruebas, de las dificultades, allí el Señor está para podernos sostener, queridos hermanos, queridos amigos. Mire el verso 16 cuando Jesús responde a los discípulos y les dice lo siguiente. No tienen, Jesús les dice, necesidad de irse. ¡Qué increíble! Estas palabritas, no tienen necesidad de irse, esto penetró en las conciencias de todos los discípulos y todos fueron confrontados por estas palabras
y todos fueron directamente expuestos por la palabra de poder que salía de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, de nuestro amado Señor. Cuando Cristo habla, la vida de un hombre no es igual. Cuando Cristo da la orden para hacer algo, se cumple. Cuando Cristo dice que hay que actuar, hay que hacerlo. Cuando Él abre su boca, de su boca fluye el poder. ¿Quién puede impedir, hermano, lo que Él ya habló? ¿Quién puede impedir lo que Él ha prometido a sus hijos? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos promesas preciosas, excelentísimas, grandísimas. En otras palabras, hay una mina por empezar a escarbar, querido hermano de la fe, querido amigo. Dejemos a un lado la pereza espiritual. Empecemos a trabajar. Hay una mina. El Señor te ha comprado. Empieza a trabajar en la mina, empieza a profundizar en las Escrituras, empieza a creer la palabra de Dios. En este momento, Jesús les está diciendo, parafraseando el verso 16, ustedes son incrédulos, no me creen, yo tengo poder para solucionar el problema de la multitud. Para mí no es ningún problema sostener a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que aproximadamente pudieron haber habido siquiera unas 12,000 o 13,000 personas, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí abro un paréntesis y les comparto una experiencia que tuve el día sábado. Les comento que a mí me gusta practicar el ciclismo de montaña. Y mientras yo subí a un lugar aquí en la parte de nuestra provincia, hay un sector, una zona ecológica que se llama Chalpatán, y es una reserva ecológica. Llegué con el grupo de amigos a un lugar y les cuento que en esa parte había un monte, y abajo del monte había un montón de árboles, pero era un monte tan grande, y en mi corazón se me vino este pensamiento y dije: wow, aquí sería tremendo y propicio que hubiese estado Jesús sentado donde yo estoy. Y en ese momento se me vino esta imaginación de ver multitudes debajo de nosotros. Y al grupo de los ciclistas que estaban ahí, a los amigos y amigas, les dije: ¿se imaginan ustedes cómo hubiese sido Jesús cuando estuvo con toda esa multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Y me dijeron: sí, tuvo que haber sido increíble. Les cuento que Dios me da la oportunidad de predicar aún a los amigos que están en el ciclismo, y esa es la libertad que Dios nos da. Entonces, no todos son creyentes, pero Dios nos da la oportunidad para predicar. Y había otra persona que está ahí, doña Glorita, que por cierto ella es cristiana, y me dice: cierto, tienes razón. Y estaban los demás escuchando. Qué increíble ver cómo Dios tuvo que haber multiplicado los panes y los peces. Y allí estaba otra persona que me dijo: sí, incluso no solo eso, sino que sobró. Y lo tremendo de esto es que un amigo del ciclismo, antes de sentarnos en ese lugar, me dice: le quiero dar un regalo. Y me da una manzana. Estábamos en ese monte, estábamos 11 personas. Y yo lo único que hice fue pedirle de manera especial que me dé un cuchillo. Y cuando yo empecé a partir la manzana, oiga, no es por nada, de esa manzana salieron 11 pedazos. Y sobró para todos, o sea, alcanzó para todos. Y yo le decía a mi amigo, le digo: de una manzana hicimos esto, pero imagínate Jesús. Jesús literalmente, Él multiplicó los panes y multiplicó los peces. A lo que voy con esto es a la base central que ya vamos a ver más adelante. Primero, estamos viendo que para Dios nada es imposible. Querido amigo, los discípulos estuvieron allí, fueron confrontados por el Señor para desnudar su incredulidad, para que ellos se arrepientan y vuelvan al Señor. Y en ese rato les vino la luz, vino la iluminación al corazón de ellos. Y a veces es necesario que el Señor también nos ilumine a nosotros, porque estamos puestos un velo.
A veces nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que está pasando en la esfera natural, pero no nos damos cuenta que hay una esfera espiritual, queridos amigos, queridos hermanos. Mire que Jesús les dice, ellos no tienen necesidad de irse. La multitud no es mi problema. El problema, ¿sabe cuál era? El problema era directamente el corazón de los discípulos. El corazón de los discípulos no estaba conectado con Jesús en ese momento. Pero Jesús no solo les confronta, sino que ahora Jesús les da la tarea de algo tremendo. Y miren lo que les dice. Denles ustedes de comer. Tremendo, les puso ahora la situación difícil. Difícil. Entonces, ellos se preguntarían y dirían, bueno, pero ¿cómo vamos nosotros a dar de comer a una multitud? Pero si no tenemos nada. Pero ¿cómo? O sea, a ver, Jesús nos está diciendo que le demos de comer. ¿Acaso tendremos que bajar a las aldeas nosotros y comprar y traer a gente o llevar gente para que nos ayuden a traer la comida para esta multitud? Estoy convencido, hermanos, y es probable que la mayoría de los discípulos hicieron esas preguntas en su corazón. Pero cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, Jesús probó la fe de los discípulos. Si Él les estaba dando una orden, ¿por qué ellos dudaron, hermanos? Porque ellos en ese momento no creían que Jesús tenía el poder para solventar la necesidad económica o podría decir material de la multitud, porque literalmente aquí se habla de pan físico, de alimentar a las personas con el pan, con el alimento para sus cuerpos. Recuerden que Jesús les está diciendo, denles de comer. Les digo algo, hermanos. ¿Cuántas promesas de nuestro amado Señor no han sido creídas por nosotros? Y por no ser creídas con fe y no esperar en el Señor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchas de esas promesas no se han cumplido en nuestra vida. Jesús les probó en su corazón, probó su fe. Como también el Señor muchas veces nos prueba, ¿no? Pero mire lo que ellos responden en el verso 17. Dice, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ahora, en su capacidad, reunieron estos 5 panes y 2 peces. Pero lo presentan al Señor. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros le presentamos a Él las cosas que no pueden satisfacer a otros? Miren, cuando ellos dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces, lo que ellos estaban queriéndole decir al Señor es, porque reconocieron que eran incapaces de sostener a toda esa multitud, ellos lo que reconocieron simplemente fue que ellos eran incapaces de poder sostener a ese grupo de gente y que necesitaban de Él. Dios tiene que obrar en el corazón de cada uno de sus hijos. Tiene que el Señor probarnos para hacernos entender que somos incapaces de poder solucionar los problemas de la multitud. La multitud es la representación de la gente que obviamente muchos están perdidos, no conocen de Jesús, no han escuchado de Cristo. Pero entre esa multitud también hay gente religiosa, gente que está en el medio eclesial, incluso con nosotros. Pero también en medio de esa multitud está tu ministerio, querido hermano. Está la congregación donde tú estás predicando. Mi pregunta es, ¿cómo tú puedes dar de comer a esa multitud, a ese grupo de personas que Dios te encargó para que tú les des ese alimento? Déjame decirte aquí que la enseñanza es que los discípulos reconocieron su impotencia,
su incapacidad, le entregaron lo que ellos tenían, nada más. Sabían que esos 5 panes y esos 2 peces no iban a sostener a más de 12,000 o 13,000 personas. ¿Acaso tú le has presentado tu vida al Señor y le has dicho: mi capacidad no es suficiente, mi elocuencia, mi conocimiento teológico, mis habilidades, mis dones no son suficientes para poder suplir la necesidad de la congregación? Mis dones no son suficientes, Señor, para poder llegar a los perdidos, para poder predicar al que está muerto en delitos y pecados. ¿Alguna vez le has dicho eso así al Señor, de esa forma? Déjame decirte que cuando el Señor te quebrante y te haga ver tu incapacidad, tu impotencia, es allí donde empezarás a conocer la potencia del Señor Jesucristo. Mientras tanto, si aún estás encerrado en tu propia capacidad de que, conforme a lo que tú crees, vas a sacar adelante un ministerio, vas a tratar a tu manera de predicar a la gente, conforme a tu diseño, a tu estructura de llegar a los perdidos, déjame decirte que estarás como los discípulos, puestos un velo en su corazón, hasta que el Señor mismo, ministro de Dios, te confronte con sus palabras y te haga entender que la obra que tú estás realizando, si es que realmente eres un verdadero ministro de Dios, un instrumento de Él, no depende de ti, sino depende de aquel que dijo aquí: ellos no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. ¿Por qué? Porque el Señor, queridos hermanos, es aquel que ya preparó el alimento para su multitud. Nosotros simplemente somos aquellos que pasamos como los meseros, que pasamos ya la comida que el Señor la preparó ya de antemano para la necesidad de la gente. Este alimento salva, este alimento restaura, este alimento fortalece al débil. Este alimento se llama la palabra de Dios. En otras palabras, este alimento es el Evangelio. Pero para que tú puedas dar de comer a las ovejitas que Dios te ha encargado, y para que tú puedas darte a los perdidos por amor a los perdidos, es necesario un procedimiento que quizás no te va a agradar. Jesús dice aquí, en el verso 19, bueno, les dijo: traigan estos panes y traigan estos peces acá. Amados hermanos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, cuando le entregamos lo poco que tenemos para poder edificar y ayudar a las a la multitud y a la gente que amamos en Cristo, Él hace cosas extraordinarias. De lo poco que nosotros le traemos con sinceridad, Él puede hacer algo grande, querido hermano. Mira, lo bonito de esto es que todo ministerio que pasa por las manos de Jesús es un ministerio de bendición. Y todo ministerio que es guiado por el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo es un ministerio de gran bendición, y de gran impacto. Entonces dice el verso 19 de Mateo 14: mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, ¿sí?, levantando los ojos al cielo, bendijo. Sabe que es necesario la bendición de Dios en todo lo que hagamos. Si nosotros queremos hacer una obra sin la intervención de Cristo, esa obra no sirve de nada. Esa obra es como una torre de Babel
que se quiere levantar a través de la fuerza y la capacidad humana. No sirve de nada. Mira, querido ministro, lo que dice el verso 19 de Mateo 14. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Hay una enseñanza muy profunda en el verso 19 de Mateo 14, capítulo 14, verso 19. Mira, para que tú, siervo de Dios, hermano o hermana que me escuches, seas de gran bendición en la obra que el Señor te ha levantado, es necesario que tu vida vaya a las manos del Señor. Y así como estos panes fueron a las manos de Jesús, Jesús tuvo que hacer algo. Jesús tuvo que partir el pan. Y este pan partido tuvo que darlo a sus discípulos. Y los discípulos lo partieron y dieron a la multitud. Y qué precioso, porque todos se saciaron y se satisfacieron y comieron este pan y se deleitaron en el monte. El monte es una representación del trono de Dios, del lugar sublime de Dios, de la presencia de Dios. Escúchame algo, ministro de Dios, siervo de Dios. Es inevitable que tú no seas, escúchame lo que te voy a decir, es inevitable que tú no seas quebrado. En otras palabras, no podemos evitar que el Señor te quiebre. Es necesario que tú seas partido como el pan. Cuando tú te entregas a las manos del Maestro para poder bendecir a otros, es necesario que tú seas partido para ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Es necesario que seas quebrantado en 1000 pedazos, donde Dios derribe los altares internos, donde Dios saque del templo de Él todos esos bueyes, todo lo que corrompe ese instrumento que Él quiere utilizar. Es necesario que el Señor quebrante, trate, el Señor parta tu alma, tu ser, tu vida, para que tú puedas ser de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Porque el pan, para que otros puedan saborearlo, no puede quedarse sin partir. Es necesario que lo parta el Señor. El pan es la ilustración y es el ejemplo del mismo cuerpo de nuestro amado Señor. Cuando nosotros vamos, quiero que me acompañen, por favor, por un ratito, sin perder la cita, vámonos a Mateo capítulo 26, más adelante. Mateo capítulo 26, verso 26. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Mira lo que dice. Dice, y mientras comían, ¿sí? Esto es de la institución de la cena, ¿no? Mire lo que dice, vamos desde el verso 17 a leer. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? ¿No? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron, dice, como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, habla de Cristo. Mientras comían dijo, de cierto os digo que, bueno, habla de la traición de Judas, uno me va a entregar, dice, ¿no? Y entristecidos en gran manera comenzaron cada uno a decir, soy yo, Señor, soy yo. Entonces él respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. El verso 26, más adelante, dice, y mientras comían, escuche bien aquí, tomó Jesús el pan y bendijo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con el pan? Y lo partió. La palabra partir quiere decir lo separó, lo desmenuzó. Y dio a sus discípulos y dijo, tomen,
coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo, beban de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús toma el pan, que es una figura del cuerpo de Cristo, una representación, ¿no? Y lo parte. Y al partir el pan, lo da a sus discípulos, y los discípulos comen este pan. Amados hermanos, debemos tratar de tener mucho cuidado con una doctrina que es errada, que se llama la doctrina de la transustanciación, que muchas sectas y herejías dicen que el pan físico que vamos a comer es el cuerpo literal de Jesús. Eso es antibíblico y totalmente herético. El pan es una ilustración, es una figura nada más de lo que es Cristo. Jesús tipifica el pan de vida, el pan que descendió del cielo. En el antiguo pacto ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando descendía el maná que caía del cielo, era ese pan que el Señor envió para el pueblo de Israel, para satisfacer y saciar el hambre de ellos. Esta es una figura para referirse a que Jesús descendió del cielo como el verdadero pan, y quien come de ese pan vivirá, queridos hermanos. Quiero que me acompañe, por favor, por un momento a Juan. Vamos un ratito al Evangelio de Juan, capítulo 6. Estamos en Juan, capítulo 6. Esto está más adelante. Juan, capítulo 6, verso 48. Dice las Escrituras lo siguiente. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer desde el verso 47, Juan 6, 47. Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma, habla de su cuerpo, habla de Jesús mismo, no muera. Yo soy, dice Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Queridos hermanos, si Jesús es nuestro ejemplo supremo, yo puedo decirle algo. Si Jesús fue partido para dar a los demás que coman de su carne y beban de su sangre, yo quiero decirles esto, hermanos y amigos. ¿Acaso crees que nosotros, los siervos de Dios, no tenemos también que experimentar esto? Mira, no hay y nunca habrá ninguno que como Jesús. Nadie puede sustituir la obra que Cristo hizo en la cruz. Él es el único que lo hizo, y fue esa obra aceptada por el Padre. Ese fue el único sacrificio que Jesús aceptó, que el Padre aceptó, es decir, el sacrificio de su Hijo Jesús. Ahora, Dios, para podernos utilizar, Él necesita que nos pongamos en las manos del Maestro. Y para poder ser siervos de bendición, el Señor tiene que quebrar y tiene que partir el pan para poder darlo de comer al resto. Hermano, el ministerio no es fácil. Quien se enrola en las líneas del ejército de Dios tiene que estar dispuesto a ser partido para ser de bendición para otros. ¿Y saben lo precioso de esto? Es cuando Dios pasa al siervo por el fuego de las pruebas. Es no para destrucción, sino es para una gran bendición para el cuerpo de Cristo. El verso 20 es el resultado de esa bendición. El resultado de la bendición de ser partidos, de ser tratados, de ser quebrados por el perfeccionamiento de Dios para el siervo de Dios, para sus hijos, es que vamos a ser
útiles para la obra del ministerio, y la gente va a poder mirar a Cristo en nosotros y vamos a ser vasos de bendición para poder transmitir esta comida, esta bebida, queridos hermanos, a los que necesitan. Porque el verso 20 dice, y comieron todos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este mundo, para ser vasos útiles para que la gente coma. Y la pregunta es, ¿qué tienen que comer? Tienen que comer de Cristo. Tu vida tiene que dar Cristo. Tú tienes que ser el reflejo de Cristo. La gente quiere Cristo. La gente no está necesitando filosofías, no quiere doctrinas de hombres. Estamos, hermanos, muy repletos de conocimiento, de intelectualmente hablando, de conocimiento filosófico. Dios no quiere que tú te llenes solo de ese conocimiento. Va más allá. Dios quiere que tú te llenes de la palabra de Dios y empieces a dejar que tu vida sea tratada por Él, a tal punto que tú seas de gran bendición para el resto. Comieron todos. Nosotros estamos aquí para que la gente pueda beneficiarse de la palabra de Dios y seamos esos vasos para que la gente coma. No podemos hacer exclusión de personas. El Evangelio, queridos hermanos, está dispuesto para todas las personas. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Debemos predicar el Evangelio, hermanos, a muchas personas que se oponen aún a Cristo. Debemos predicar el Evangelio a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas, porque es el Evangelio el que salva, hermanos. No es ninguna religión. Y el Evangelio se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos comieron, pero no solo comieron, se saciaron. Y hermano, y cuando se saciaron, ellos se regocijaron de lo que sobró, dice, se saciaron. Y obviamente hubo un gozo en su corazón, una satisfacción. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, para que el pueblo de Dios sienta esa satisfacción? De que cuando te escuchen hablar, ellos puedan decir, realmente yo fui bendecido por este instrumento que Dios puso en mi vida, por la vida de tal hermano, por la vida de ABX hermano. Hermanos, gracias le damos al Señor, porque al finalizar dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No te olvides, la base central, la conclusión de este mensaje es que para poder ser de gran bendición a otros, nuestras vidas tienen que ser puestas en manos del Señor. Y el Señor tiene que partirnos como ese pan para poder ser de utilidad en el ministerio. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Les deseo que tengan una excelente tarde. Soy su amigo Gabriel. Estamos en comunión. Gracias y paz. Bendiciones.